Entonces, ahorita le tocaría el turno a Pronatura Veracruz con César Vázquez. ¿Cómo está César? Con su ponencia de restauración de manglares y medios de vida, elementos socioecológicos para la resiliencia costera. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal, César? Gracias, Héctor. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y por la oportunidad de participar en este encuentro de agencias y organizaciones de la sociedad civil con proyectos de resiliencia costera. El tema es básicamente, bueno, pues la restauración de manglares y medios de vida, elementos socioecológicos para la resiliencia costera. Un servidor, César Vázquez González, es quien tiene el gusto de presentar. Sin embargo, pues este trabajo realmente es el resultado de todo un equipo de trabajo que ha estado en el equipo de Pronatura mucho antes de que yo me incorporara a sus filas. Y bueno, ahí tienen a los coautores, que son Flor Vázquez Corzas, Elisa Pérez Barbosa Rojas, Fernando Mota Román, Carlos Joaquín Cardoso Martínez, Adolfo Barcaza Arias y Helio Lagunes Díaz. Bien, ¿en qué consiste la acción? Bueno, en una de las guías que enviaron, me parece que pusieron ahí como que un tipo guía o para ir respondiendo esas preguntas. Entonces, la acción es la restauración y recuperación de los ecosistemas de manglar y humedales costeros de agua dulce, como son las selvas inundables, con la finalidad de restablecer las funciones y procesos ecológicos y de esta forma recuperar los bienes y servicios ecosistémicos, los cuales, pues desde una perspectiva socioecológica, son el resultado de la interacción entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Cuál es la meta? Son restaurar 2.037 hectáreas de aquí a 4 años. En esa tabla es lo que les muestro el desglose de todo lo que viene siendo las metas del proyecto, la cantidad de área a restaurar por año, cada uno de los canales, la cantidad en longitud de canales que se estarán construyendo por hectárea y el porcentaje que se destinarán para cada uno de los tipos de manglar y en el caso de la distribución de la selva inundable. Al final, en lo que es la parte rosa, está lo que es la intervención total, que es un área total, viene el área total a restaurar, y el total de árboles plantados. Esto con la finalidad de acceder al mercado de créditos y bonos de carbono para poder colocarlos y, bueno, participar en todo lo que son los instrumentos de la reducción de emisiones de carbono. ¿Con qué herramientas se implementa? Bueno, primero, pues la definición del área de estudio, los predios como se encuentran actualmente. Este es el ejemplo de 2 predios, por supuesto. Obviamente son muchísimo más de acuerdo a la superficie total que se estará restaurando. Estos son, pues, nuestras primeras herramientas y elementos con las que contamos, pues, es obviamente el capital humano, ¿no? Dado por las comunidades. Aquí son las cuadrillas de trabajadores con quienes hemos generado una sinergia y ya más de 10 años que Pronatura lleva en el área de estudio, ha ido de la mano avanzando, construyendo y reconstruyendo y retroalimentando las diferentes técnicas de restauración en el caso de los manglares. Este es el producto final, es lo que queda, si se dan cuenta, eso está fraccionado por hectáreas, tienen los canales como guardarrayas para evitar que los incendios se propaguen en el área restaurada. Lo que se ve en el centro, bueno, son todo lo que es la nucleación por la técnica de chinampas y de esos, lo que nosotros le llamamos chinampones, de acuerdo a la estrategia que estamos siguiendo, pues tienen una amplitud mayor a lo que comúnmente se realiza. ¿Desde cuándo? Bueno, desde hace más de 10, 12 años es que se ha estado avanzando, se han tenido diferentes proyectos con diferentes organizaciones y diferentes productos derivados de estas intervenciones, como fue el caso de una guía comunitaria y un proyecto financiado por la International Climate Initiative. Se realizaron 3 proyectos de conservación y restauración de manglares y restablecimiento de espejos de agua financiados por la North American Wetlands Conservation Act para mantener el hábitat de aves migratorias, la implementación de un vivero que se tiene en el área de estudio en el municipio de Tlacotalpan, el cual está enfocado en el crecimiento de especies que son utilizadas en los proyectos de restauración
de manglares, de selvas inundables y reforestación de cercos. También un proyecto de Restoration of Mangrove Forest Landscape, an Opportunity for Social Development in the Ramsar Site Alvarado Lagoon System, cual se identificaron las presiones, impactos y el estado del paisaje con la trayectoria del cambio de uso de suelo. Todo esto, cabe señalar que fue el preámbulo para ir preparando todos los elementos y las herramientas para poder proponer esta propuesta final en la cual ya estamos desarrollando como parte del proyecto Manglares para la Vida, que es el cual consiste en la restauración de 2.037 hectáreas de manglares. Este otro proyecto, el cual fue financiado por la NatureShare y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tuvo como objetivo evaluar ecológica y socioeconómicamente los manglares a partir de actividades participativas y talleres con actores clave para desarrollar una visión e incorporar el uso sostenible en un plan de manejo. Se fue avanzando en estos instrumentos y herramientas previamente y con la finalidad de generar sinergia con las comunidades, de ir estableciendo todos los diagnósticos desde diferentes componentes, no solo desde la perspectiva ecológica de su restauración y el restablecimiento de las funciones de los ecosistemas y obviamente crear todos estos características que pueden dotar de resiliencia a los ecosistemas, sino también de conocer las necesidades tanto sociales como económicas y las limitantes de las comunidades para poder entender la manera en la que en la que ellos usan sus recursos naturales. Y uno último que tuvo que ver con el potencial de captura de carbono, financiado por la Fundación ADO, en el cual se estimó pues, el potencial de captura de carbono en la vegetación y la acumulación del mismo en el suelo, para poder ir dando los datos más precisos para poder cimentar esta propuesta. También en este caso hay que señalar que Pronatura ha venido trabajando en este caso en particular, en esta área de estudio, con diferentes instituciones académicas, como es el caso de la Universidad Veracruzana y sobre todo con el INECOL, con quienes ha tenido una estrecha colaboración. Y en este último punto fue crucial y decisivo, en particular con información de la doctora Patricia Moreno Casasola, quien tuvo a bien liderar un proyecto hace ya más de 10 años en cuanto al inventario de los humedales de la cuenca de Papaloapan, el cual fue un proyecto grandísimo que generó demasiada información y parte de esta información tuvo que ver con toda la estimación del potencial de almacenamiento de carbono en el suelo. Gracias a toda esa información, además de estos proyectos que le presento, fue que se pudo incorporar en la propuesta para justificar ecológica y técnicamente y financieramente, sobre todo, la viabilidad del proyecto Manglares para la Vida, la viabilidad financiera y que los inversionistas, en este caso, quienes integran el fondo de Livelihoods Funds, se animaran a invertir en este proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final los inversionistas ponen su dinero en un fondo, el cual va destinado a invertir en diferentes proyectos, pero el objetivo, pues, en este caso, desde su perspectiva, no es solo la reducción de emisiones de carbono en la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de organizaciones como Danone, como Euskadi, como Michelin, como el Mauritius International Bank, que obviamente las personas estamos aquí a lo mucho 80 años, pero las instituciones perduran y ellos están viendo a futuro y a una posibilidad de que dentro de 20 años estos créditos de carbono, bueno, sean rentables. Entonces, este último punto, el potencial de carbono, repito, fue muy importante la sinergia y la interacción con el Instituto de Ecología y, pues, sobre todo con la doctora Moreno Casasola, quien, con la información que se había generado en el área de estudio, bueno, permitió llegar a ese número mágico del mínimo de toneladas de carbono que se tienen que asegurar para que el proyecto fuera rentable.
Bien, ¿en dónde se implementa? En la cuenca del Papaloapan, la cual abarca una superficie de 46,517 kilómetros cuadrados, 2.4% del territorio mexicano, lo cual pues para nada es cosa menor. Se distribuye en 3 entidades federativas, en Oaxaca, en Veracruz y en Puebla. Habitan 2 millones de habitantes, de las cuales más de la mitad vive y desarrolla sus actividades en la cuenca baja del Papaloapan. Es aquí, en el corazón del Papaloapan, en donde política y administrativamente, además de los criterios ecológicos, se delimita el Sistema Lagunar de Alvarado, SLA, el cual está ubicado en la planicie costera central de Veracruz, en el oeste del Golfo de México, con una superficie de 373,000 hectáreas, cubre 8% de la superficie de la cuenca del río Papaloapan y 22% de la cuenca baja. Tiene una importancia ecológica, pues es el complejo lagunar de humedales costeros y manglares más grande de la entidad federativa. Esto sin considerar que más allá de esta delimitación del sistema lagunar, bueno, se incluyen otros municipios, sostiene pesquerías de diferentes especies cuya importancia cultural y económica definen su dinámica. Alberga más de 100 lagunas interiores de agua salobre y dulce, lagunas estuarinas con pastos marinos, más de 19,000 hectáreas de manglares y cuerpos de agua interiores, y bueno, pues ha sido declarado como sitio Ramsar por su importancia como hábitat para aves migratorias. Abarca 13 municipios político-administrativamente. En su importancia social hay una población aproximada de 389,000 habitantes. Sin embargo, ha mostrado un ligero decrecimiento, en el periodo 2015-2020 debido principalmente a factores como emigración, personas que pues se van a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Todos los municipios presentan grados de marginación alto a nivel de las localidades rurales. Tanto la pobreza moderada como la vulnerabilidad por ingresos tuvo un aumento porcentual en el último quinquenio, 2015-2020. Y esta situación es más compleja a nivel de localidades y comunidades rurales, cuya situación de marginación por la falta de acceso a los servicios públicos básicos dificulta las condiciones de vida y supone una trampa de la pobreza. Sin embargo, también en el aspecto cultural, bueno, tiene valores importantes que forman parte de la cultura costeña actual. Su patrimonio está representado por la Virgen de la Candelaria y fiestas en el municipio de Tlacotalpan. Tiene una relevancia histórica desde la época prehispánica hasta la época de la colonia y también durante el porfiriato. Bueno, toda esta concepción de ese típico, de ese mote de la palabra jarocho, bueno, es concebido precisamente en el corazón de la cuenca del Papaloapan. Tlacotalpan es un sitio que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y hay recursos arqueológicos de pueblos que hacían uso de los humedales mucho antes de la llegada de los españoles a América y todavía antes del periodo clásico de la época prehispánica. El sector primario es el que predomina y de ahí le sigue el sector secundario, principalmente es motorizado por la industria de los ingenios. Las actividades ganaderas y cañeras emplean al 38% de la población y tiene un valor de producción entre 12.5 y 5.6 y 12.5 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, bueno, ahí vienen ciertas contradicciones. Por otro lado, la pesca, que también es un medio de subsistencia para las poblaciones locales, no solo en el autoconsumo, sino también para su comercialización. Hay más de 10,000 pescadores aproximadamente, agrupados en 84 cooperativas, más de 2,500 familias que dependen directamente de esta actividad en términos comerciales y 1,500 personas adicionales que no están organizadas en cooperativas, pero que también requieren de este medio de vida, de esta actividad, no solo para la subsistencia, sino también para como una actividad preponderantemente económica. La problemática, bueno, el cambio de uso de suelo, que ocasiona que se pierdan estos ecosistemas y la capacidad de reducción de emisiones de carbono a la atmósfera debido a la pérdida de cobertura vegetal y las propiedades del suelo.
el control de inundaciones debido a la porosidad del suelo, los humedales costeros de agua dulce y los manglares son capaces de almacenar hasta 10 veces su peso en agua. Esto representa un valor importante tanto ecológico como social y económico debido al papel que juegan en la retención para su filtración, depuración y recarga de los pozos, en donde las localidades rurales y las comunidades toman para su uso doméstico y para sus medios de vida. Y en el servicio de provisión y hábitat, los efectos, además de ecológicos, son económicos y sociales, ya que actividades como la apicultura se erigen como una fuente de ingresos dirigida a las personas que habitan en las comunidades rodeadas por los manglares, y en particular también con un enfoque de género, con la finalidad de generar capacidades integrales y articuladas para el desarrollo integral de la familia y de los hogares. ¿Para qué restaurar? Bueno, el proyecto tiene dos componentes básicamente. Por un lado, recuperar y mejorar las funciones y procesos ecológicos y de esta forma incidir en una de las capacidades en las cuales conceptual y analíticamente podemos dividir a la resiliencia, que es en la capacidad la capacidad de absorción de los ecosistemas, capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos, pero tenemos otro componente que es fortalecer y mejorar los medios de vida de las comunidades para incrementar las capacidades de absorción y adaptación de las comunidades ante el cambio climático. De esta forma, al actuar en ambos componentes, pues tenemos todo un círculo en el cual pues restablecemos las funciones de la regulación climática como la captura y el almacenamiento de carbono mediante la restauración y mediante esta actividad obviamente empleando la mano de obra local a las personas que han trabajado, no solo a las personas que han trabajado con Pronatura desde hace más de 10 años, sino además a más personas que se han sumado a los esfuerzos de restauración. Este proyecto contempla, pues dentro de sus metas, emplear a más de 100 personas en los esfuerzos de la restauración. Pues ahí les dejo las metas, que es más de 1 millón de toneladas de carbono, es el número mágico para que este proyecto pudiera ser rentable. Un impacto en la regulación climática con base en el Acuerdo de París, el restablecimiento de las funciones y servicios ecosistémicos, y estos son los impactos directos ya en la perspectiva social y económica. Y en cuanto a los impactos indirectos, pues también el proyecto, dentro de su componente de medios de vida, está enfocado a trabajar con los propietarios para generar paquetes y planes de negocio que financiaría el proyecto alternativamente a los esfuerzos de restauración. Bien, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César.